Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este webinar de Indiana con Help. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Mauricio Coronado, voy a estar moderando la presentación y gracias por la confianza, gracias por estar con nosotros. Y bueno, sin ya más preámbulo, voy a pasar a presentar a nuestro ponente. Él es Rodolfo Castillo, es ingeniero de producto y bueno, como pueden ver en el título de la presentación, nos viene a platicar sobre la selección de conductores para proyectos de baja tensión. Una vez más, gracias por estar aquí y empezamos con la presentación. Rodolfo, adelante, bienvenido. Gracias, buenos días a todos. Gracias, Mauricio. Si puedes poner la presentación en formato para presentación. Bueno, pues agradecido con todos ustedes. La intención de esta sinergia con Help es traerles una serie de pláticas, las cuales son proyectos para instalación. Vamos a iniciar este primer plática del año con un proyecto para baja tensión denominada selección de conductores. Y bueno, aquí la intención es ver qué métodos y qué formas se utilizan para la selección de conductores. Posteriormente se abordarán temas de selección de protecciones y también la parte de motores y aire acondicionado, que obviamente estas aplicaciones básicamente están previstas para la parte residencial y comercial y que sin duda alguna también aplican para la parte industrial. Entonces, como comentaba Mauricio, vayan apuntando las preguntas, las vamos a responder al final, si ya sea mediante el chat o como sea la dinámica que al final nos indique Mauricio, ¿no? Le podemos dar a la siguiente, adelante. Básicamente el índice temático de esta presentación, vamos a ver la parte de conductores de baja tensión, algunos detalles que tienen los conductores de baja tensión que son importantes considerar dentro de las características al momento de hacer la compra y selección, la parte de cálculo de algunas cargas, importante porque aquí nosotros pues vamos a tener en la parte residencial o comercial diferentes cargas asociadas a los circuitos, entonces es importante ver cómo dimensionarlas y que obviamente todos estos detalles de los cuales vayamos hablando aquí son referentes con la norma de instalaciones eléctricas, ¿no? La NOM 001 CD 2012 actualmente vigente. El tercer punto, la selección de conductores, lo vamos a hacer por el método de ampacidad, el método de caída de tensión y finalmente el método de cortocircuito. Esa es la parte teórica. Al final nosotros vamos a realizar un pequeño ejemplo en el cual se integre todos estos métodos y toda esta información que se está proporcionando con la finalidad de llegar a un resultado y que la parte teórica sea un poco más entendible. ¿Le podemos dar a la que sigue? Entonces, miren, para entender un poquito... Rodolfo, sí, adelante. Perdón, están comentando que no ven la presentación. ¿Los compañeros sí ven la presentación o no la pueden ver? Sí la ven. ¿Sí la ven? Ok. Sí se ve. Mire, yo recomiendo normalmente que la gente que no pueda hacerlo salga y vuelva a entrar. Ok, A de veces, acuerdo. no sé por qué razón, pero a veces así se corrige un poco, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos avanzando. Como quiera, cualquier contratiempo, no duden en ponerlo ahí en el chat para que no perdamos el hilo y pues vayamos avanzando todos a un mismo paso. Como les comentaba aquí, lo importante es ver en qué posición estamos situados dentro del sistema eléctrico nacional. Como ustedes ven, pues está la parte de la generación, que pues están las hidroeléctricas, termoeléctricas, ciclo combinado, ahora las energías renovables, eólicas o fotovoltaicas, y todas ellas integran esta parte de la generación al sistema de transmisión, a las redes del sistema de transmisión. Y después de ahí, bueno, se va a una serie de subestaciones en la parte de elevadoras y reductoras para finalmente llegar a la parte de media tensión, que es donde se encuentran algunos centros de carga de la industria que se abastecen, algunos inclusive se abastecen en alta tensión en 115,
Ya después pues pasa a media tensión, que es la gran parte de la industria, que va desde 5 kV hasta 35, que básicamente las tensiones de utilización que encontramos son en 13,000 o en 23,000 kV. Algunas de esas industrias tienen aplicaciones en media tensión para grandes motores, grandes cargas, que son de 4,160 volts, que es prácticamente cuando nosotros pedimos un cable de 5 kV, y para finalmente llegar a la parte que nos interesa aquí en la presentación, que es la parte de baja tensión, que es básicamente donde está el uso residencial, comercial, grandes edificios y toda esta parte donde en la labor de HELP, pues donde estamos inmersos también, ¿no? Que es la parte que vamos a estudiar aquí. Le damos a la que sigue, por favor. Entonces, aquí, bueno, ¿qué es conductores de baja tensión? Entramos a la que sigue. Aquí, bueno, como pueden ver en la imagen, pues estos son los elementos constructivos de un cable de baja tensión. Básicamente vamos a encontrar un conductor metálico, un aislamiento y en algunos casos la cubierta. Aquí, bueno, para la parte del uso residencial y comercial, inclusive en edificios, pues es muy difícil encontrar un conductor que tenga cubierta, como lo vemos en la parte inferior donde está el cable de aluminio con un aislamiento de EPR y una cubierta de PVC, ¿no? Eso es difícil porque eso normalmente se utiliza en la industria, en la parte de áreas clasificadas, en Pemex, en donde son áreas donde hay manejo de solventes, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a encontrar nosotros en la parte residencial y comercial, pues son cables como los que vemos arriba, puede ser el de nylon, el de color negro, o puede ser el rojo de en medio, que es un típico THHWLS. Ahora, hay un punto muy importante, que en México la norma de instalaciones eléctricas, pues prohíbe el uso del aluminio en calibres menores al calibre 6 AWG. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros queremos instalar para la parte de contactos o alumbrado cables de aluminio calibre 10, 12 y 14, pues está prohibido. En México no se puede. Sin embargo, pues en otros países como en Estados Unidos, que donde rige el NEC, allá sí está permitido, ¿no? Pero ahorita lo importante es saber que en México, por la cuestión de la norma oficial mexicana, no se puede instalar conductores de aluminio en calibres 10, 12 y 14, nada más como comentario. A veces se instala conductores que se les llama de aluminio recubierto de cobre. Ahí, bueno, nada más hay que tener cuidado porque la selección de la ampacidad no va a ser en la columna del cobre, sino en la del aluminio. Entonces, y pues cuando te vayas a la columna del aluminio, vas a ver que en esos calibres que te comento, 14, 12 y 10, pues no va a haber valor, ¿no? Entonces, nada más para estar conscientes de eso. Le damos a la que sigue. Entonces, dentro de la nomenclatura que va a traer el conductor de baja tensión, en el marcado vamos a poder encontrar diferentes elementos como lo vemos aquí, donde vamos a encontrar la parte del nombre del fabricante, el tipo de cable, como lo ven aquí es un tipo THWLS o THHW-2-LS. Ahorita vamos a platicar qué significa cada una de esas siglas, que de hecho vienen en el recuadro que está abajo. Importante, esta nomenclatura nosotros la obtenemos de la parte de la norma de instalaciones, el artículo 310-14A, donde vienen todos los tipos, las temperaturas de operación, de qué están hechos los materiales, etcétera, ¿no? Ahí es de donde nosotros sacamos todas estas nomenclaturas. También vamos a poder encontrar ahí mismo la temperatura de operación, 75 y 90. También tiene una razón de ser esta temperatura de operación, que es la temperatura a la cual va a estar el conductor trabajando en condiciones nominales. Después el voltaje, que normalmente para cables de PVC de estos tipos, pues solo va a llegar hasta 600 volts. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos algún sistema fotovoltaico en nuestra residencia que tenga un inversor que tenga un voltaje de 680 volts, que algunos son de ese tipo, pues este cable no te va a servir. Va a tener que ser un cable fotovoltaico que tiene un voltaje de 1000 volts o de 2000 volts.
Entonces nada más ahí tenemos que estar conscientes que pues este tipo de conductor no te va a servir si el voltaje supera ese valor. Después vamos a encontrar el calibre que pues viene en milímetros cuadrados y en AWG, que pues nosotros por la cuestión de practicidad lo encontramos o lo compramos en la denominación de AWG. Y bueno, finalmente también la parte del no manse. Esto es algo bien importante y bueno, algo en lo que creo que debemos hacer un poco conciencia, que todos los productos eléctricos que se instalen en México, en cualquier parte de México, tienen que cumplir con las normas oficiales mexicanas, en este caso la NOM 063, que es los requisitos de seguridad para conductores eléctricos, y la NOM 001, instalaciones eléctricas, utilización. Y aparte, estos productos estar certificados por un organismo de certificación de productos, que en este caso es ANSE, que es el laboratorio de pruebas, el cual somete este producto a las diferentes pruebas, ¿no? Entonces, nada más para que todos estemos conscientes, si hay un producto que compremos en el mercado que no tiene estas siglas no MANSE, quiere decir que ese producto no está acreditado por un laboratorio, entonces nada más para tenerlo bien claro. Entonces, en la parte de abajo vemos que cuando un conductor, el tipo empieza con T, como es el caso de este producto THW o THHW, la T nos indica que es un termoplástico, que es un material a base de PVC. Cuando tiene una H nos dice que es capaz de operar a 75 grados en ambiente húmedo. Cuando tiene una doble H nos dice que también es capaz de operar a 90 grados en ambiente seco. Y finalmente, cuando le ponen el guión 2, nos dice que es capaz de operar a 90 grados en ambiente seco, húmedo y mojado. Aquí también, obviamente, hay que tener cuidado en decir mojado. No quiere decir que este conductor esté permanentemente en agua, o sea, no es la función. Quiere decir que puede trabajar en lugares donde la humedad sea elevada o donde el nivel freático esté alto, ¿no? Pero que no esté sumergido, o sea, no puede ser instalado dentro de un recipiente con agua o de un lugar donde esté constantemente el agua, no, porque cualquier conductor que esté en contacto con el agua pues va a sufrir deterioro. La W te dice que es capaz de operar en ambiente mojado, también donde hay humedad. Y finalmente lo importante también, o lo resaltable, que lo puse aquí en verde, la parte del LS, que nos va a decir que el aislamiento de este producto es capaz de no propagar los incendios. En caso de que se prendiera, tiene una baja emisión de humos y bajo contenido de gas ácido. O sea, en pocas palabras, este LS quiere decir que cuando el conductor esté trabajando bajo una circunstancia de, de sobrecarga, de cortocircuito o de sobrecorriente, pues y que se empiece a calentar el aislamiento y que empiece a iniciar un fuego, va a autoextinguir la llama, ¿no? Esto es muy importante porque normalmente cuando los circuitos no están bien dimensionados, pues sucede en esta parte de circunstancias o de escenarios. Y bueno, cuando se inicia el incendio con materiales PVC, pues es difícil apagarlo, ¿no? Y pues ya dentro de la casa, pues es cuando ocurren accidentes lamentables que hemos visto en diferentes medios de comunicación y redes sociales. ¿Le podemos dar a la que sigue? Aquí, bueno, hay atributos propios de los productos. En este caso, habrá productos que estén marcados como SR, que son resistentes al sol, o que vengan como CT, que pueden instalarse en charola. El ambiente seco, alguien pregunta si puede ser enterrado. Pues sí, puede ser en canalización. Normalmente, y lo vamos a ver más adelante, el tipo de canalización que utilicemos para la parte de residencial y comercial normalmente es en canalización conduit o en estos tubos de PVC, pero directamente en tierra pues está complicado. De hecho, ambiente seco se refiere a la canalización, ¿no? Que esté en una canalización en un medio protegido. Así es. Les comentaba los atributos. Hay unos atributos que son que son propios del fabricante. Por ejemplo, aquí hay atributos del que un producto sea RAT. Eso no viene en la norma, ese es un atributo propio de un fabricante, que sea un recubrimiento altamente deslizante, que te ayuda a disminuir el esfuerzo de jalado a la hora de canalizar este conductor en una tubería. Ya ven que a veces está bastante complicado.
y cuando quieres hacer la canalización, pues batallas, ¿no? Porque la manguera pues a veces se chupa o las curvas son muy pronunciadas y pues empiezas a batallar, empiezas a jalar el conductor de más y al final cuando llega al otro extremo donde lo estás jalando con la guía, pues ya llega con el aislamiento maltratado o inclusive llega ya sin el aislamiento. Entonces, pues no es una condición que nosotros queramos tener, porque al no tener aislamiento y ir dentro de una canalización, pues ya está expuesto ahí a algún accidente. Y si esta canalización fuera metálica, pues imagínate, se estaría energizando. La canalización no es algo que nos convenga. Entonces, este recubrimiento altamente deslizante que lo tiene la cubierta nos hace que nosotros tengamos una disminución en el esfuerzo de jalado que aplicamos de hasta un 50%. Nada más lo quería comentar como atributo propio. Le damos a la que sigue, por favor. Ahora, vamos a entrar a la parte de cálculo de cargas, que aquí es donde va a haber diferentes cargas en nuestra instalación y todos los criterios de diseño se basan en la parte de la norma de instalaciones eléctricas. Le damos a la que sigue. ¿Y qué cargas vamos a encontrar en la parte de nuestra residencia? Bueno, pues vamos a encontrar cargas como el clima, contactos de entrada, alumbrado, que es importante saber cómo dimensionarlo, porque esto es lo que más va a haber, la parte de alumbrado y contactos en la casa. También va a haber cargas como lavadoras eléctricas, algunas veces estufas eléctricas, hornos eléctricos. Entonces esas cargas especiales pues deben de ir en circuitos individuales, ¿no? Entonces tener en cuenta que todas estas cargas tienen que ser bien dimensionadas de acuerdo con las reglas que vamos a ver más adelante. Al momento de hacer su cuadro de cargas, pues verificar que las fases estén, que las cargas estén balanceadas también para no tener problemas con calentamientos en las fases, etcétera, ¿no? Le damos a la que sigue. Aquí, bueno, también diferenciar dentro, este es un diagrama unifilar de una vivienda, donde podemos ver nosotros que tenemos en la parte superior el suministro, podemos tener un transformador que hace la conversión de la energía de 13200 a la utilizable, que puede ser 120, 100, 220, 127. Y ya posteriormente de ahí tenemos la parte del medidor que nos instala la empresa suministradora, que para en el caso de México pues solo es la CFE. Y después tenemos una parte de un medio de desconexión que lo vemos ahí con una palanquita. Ese es el medio de desconexión para entrar después al tablero principal donde vamos a tener nosotros los circuitos. Es importante que en época actual ya no se tenga del medio de desconexión directamente a abastecer toda la casa. Eso se hacía antes y te puedes encontrar mucha vivienda donde de donde están los fusibles se va directo a todo, a alimentar toda la casa, ¿no? Entonces, de tal manera que cuando tú de repente tienes funcionando el microondas, la lavadora y está todo el alumbrado y de repente tú vas y conectas una plancha y más aparatos, una plancha a las mujeres para plancharse el pelo, etcétera, vas a empezar a tener caídas de tensión y tú vas a empezar a ver cómo se empieza a parpadear los focos y etcétera. Eso pasa también precisamente porque no tenemos una distribución de las cargas. Ahí es donde tiene que entrar el tablero principal, dividiendo los circuitos de acuerdo con la capacidad de cada uno de ellos y como lo vamos a estar viendo, para no tener este tipo de problemas. Aquí, bueno, pues lo que quiero que vean es que una diferencia entre los circuitos alimentadores y derivados. La parte que está en azul son los circuitos alimentadores que abastecen otros circuitos para finalmente llegar a los circuitos derivados, que bueno, en esta parte de los circuitos derivados es la parte donde está el último elemento de protección contra sobrecorriente y la carga. Todo lo que está en rojo son circuitos derivados. Nada más lo quería comentar, ¿no? Esos ya como van directamente a la carga, pues ya tienen su forma de dimensionarse. Entonces, esta es una diferenciación entre alimentadores y derivados. Le damos a la que sigue. Gracias. Aquí en la parte de las cargas, pues obviamente aquí estas son las cargas que nosotros vamos a tener en la casa, donde vamos a encontrar, pues como ya les comentaba, los contactos, el alumbrado, la parte de los circuitos que abastecen, la parte de la lavadora, el mini split.
que si ustedes pueden ver son circuitos independientes y por la capacidad de los aparatos muchas veces o de preferencia es recomendable que sean circuitos individuales. El horno, cuando hay horno, estufas, si la estufa es eléctrica, si no es de gas, pues tiene que considerar un circuito especial. La secadora de ropa también. Algunos motores, las reglas de los motores vienen en el 430 y en el mini split en el 440, que son reglas muy específicas. Motores podremos encontrar, por ejemplo, si tienes una cisterna, ahí hay motores, o si tu portón es eléctrico, pues va a haber motores. En fin, no son motores pequeños de un cuarto de medio HP, entonces, pero también esos motores, pues, necesitan tener su circuito especial y son reglas diferentes. Si le podemos dar a la que sigue. Aquí en esta parte vamos a ver la parte del alumbrado de uso general. Normalmente cuando se empieza el diseño de la vivienda en la parte de alumbrado, pues se tiene que tener el área de utilización. Aquí no estamos considerando áreas abiertas como patios o porches, nada de eso, ¿no? Aquí nada más consideramos dónde está la parte interior para sacar el área. En este caso, pues es una vivienda que tiene un área de 198 metros cuadrados. Aquí en este caso, la norma en el artículo 220-12 nos dice que cuando son casa habitación, nosotros tenemos que multiplicar el factor del 33 volts ampere por metro cuadrado entre el área, por el área de la vivienda. Si ustedes ven en el ejemplo, estamos multiplicando 33 volts por metro o sobre metro cuadrado por el área de la casa para obtener los volts ampere que nosotros mínimos que nosotros necesitamos para satisfacer la parte del alumbrado. Si eso lo dividimos entre el voltaje de fase a neutro para la parte del alumbrado en carga monofásica, pues nosotros vamos a obtener 54.4 amperes de alumbrado. Entonces, ahí cómo lo voy a dividir yo en los circuitos. Si quiero meter circuitos de 15 amperes, yo voy a dividir ese 54.4 entre 15 y nos da, si ven en el inciso de número de circuitos, nos da 3.64, 4 circuitos de 15. Si quiero poner circuitos de 20, bueno, lo divido entre 20 y nos dice que para 20 van a ser cerca de 3 circuitos, ¿no? Entonces, esa es una forma de hacer una división de circuitos con respecto a las cargas de alumbrado. Le damos a la que sigue. Ahora bien, cuando ya nosotros encontramos que pues ya existe un diseño previo de la constructora, etcétera, y pues estamos viendo y que ya existe todo, estamos haciendo la parte de la canalización o queremos ver qué tanto lleva un circuito, lo podemos hacer también de esta forma. En este sistema que es de una fase 3 hilos igual 120 volts, nosotros podemos sacar cuántos amperes están llevando o con respecto a las cargas de alumbrado. Aquí, por ejemplo, tenemos que son, hacer un ejemplito sencillo, 5 focos de 100 watts, tenemos 7 lámparas de 40 watts y tenemos focos LED tenemos 10 de 15 watts. Aquí si ustedes ven, la tecnología LED pues es lo más moderno y sofisticado y pues como ven también es la que utiliza un menor número de watts, no tanto como los focos. Los focos de antes pues utilizaban 100 watts, ahora pues los LED utilizan 15, lo que nos hace ahí tener un ahorro en la parte de la energía. Aquí lo podemos ver y también aparte del ahorro pues nos deja poner un mayor número de focos. Y en la parte de iluminación pues obtenemos también los mismos resultados, ¿no? Bueno, ahí lo que vamos a hacer primero es sacar la corriente utilizando la potencia entre el voltaje. Obviamente aquí como lo ven, ya donde se está utilizando está haciendo la operación, estamos multiplicando el número de focos por el número de watts, es decir, 5 por 100 watts y lo estamos dividiendo entre el voltaje para obtener la corriente. Entonces, ¿qué va a pasar cuando con los focos de 100 watts? De esos 5 focos nosotros vamos a tener que abastecer 4.16 amperes. En el caso de las lámparas vamos a abastecer 3.33 y en el caso de los focos LED nosotros vamos a tener que suministrar 1.25 amperes.
Entonces, si ustedes se fijan, los focos LED eran más que todos los demás, pero como tienen una potencia menor, nosotros tenemos que abastecer una corriente menor. Por eso les decía que estas son las bondades de estas tecnologías, donde ahora nos dan la misma cantidad de iluminación, pero con una potencia más pequeña, lo que nos da una corriente más pequeña, ¿no? La sumatoria de los tres tipos de focos nos da 8.74 amperes. De esa corriente nosotros la tenemos que multiplicar por 1.25 para cargas continuas, y de tal manera que al final la corriente que nosotros tenemos que suministrar va a ser 10.9 amperes. O sea, básicamente todo esto se puede meter en un circuito, en un solo circuito de 15 amperes, ¿no? Ahora, la parte de las cargas continuas, aquí nos dice la norma que cuando nosotros tenemos cargas que van a estar funcionando por más de 3 horas, ahí nosotros tenemos que aplicar este factor del 125%. Cuando son cargas que no van a estar por más de esas 3 horas, pues no lo utilizamos, ¿no? Pero aquí casi todo lo que vamos a utilizar va a estar operando por más de esas 3 horas, nada más como comentario. Nos vamos a la que sigue. Aquí, ¿qué va a pasar por los contactos? Ahí los contactos es bien importante que lo visualicemos en la imagen. ¿Cómo se menciona un contacto aquí? Bueno, en el artículo 220-14 nos dice que cuando tenemos un contacto, y si vemos la primera imagen donde está el contacto solo, en la parte superior e inferior vemos un contacto, uno donde está uno solo y otro donde están dos. Aquí, bueno, pues esos contactos van a tener la capacidad de llevar 180 volts amperes. Eso te marca la norma. Cuando son dos contactos pegados, como lo vemos en la parte derecha, ahí van a llevar 360. Aquí la norma te dice que esos contactos deben de estar a un mismo yugo. Porque, por ejemplo, si tú lo ves así, la primera columna donde tienes el contacto solo y abajo el mismo contacto simple pero con doble, tú dirías, pero ahí son dos y arriba es uno. Sí, pero la norma nada más te dice que mientras estén en el mismo yugo, pues va a ser 180. Aquí porque no tengo forma de poner el apuntador para poderlo señalar. Entonces, miren, cada uno de esos contactos de 180 volts ampere divididos por el voltaje me puede llevar 1.5 amperes. Esa es la carga que yo puedo alimentar nada más en un contacto. ¿Qué pasa a veces? Que tú en ese contacto le metes un regulador que tiene para poner otros 5 o 4 contactos, entonces ahí tú llegas y metes cargas que elevan ese amperaje de 1.5, y entonces tú ya empiezas a tener problemas. ¿Y cómo te das cuenta? Porque al momento de tocar el cable de esa extensión que tienen para más contactos, pues ya lo notas caliente, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que pues está rebasando la capacidad que te marca la norma de 180 volts ampere. Ahora, ¿cuántos contactos puedes poner tú en un circuito de 15 amperes? Lo vemos más abajo. Si dividimos esa corriente de 1.5 amperes entre los 15 amperes del circuito, podemos poner 10 contactos. ¿Qué quiere decir? Que en un circuito de 15 amperes nosotros podemos poner 10 contactos, ¿verdad? Pero ahora, normalmente la norma te dice que esos tipos de circuitos tienen que estar dimensionados al 80% de su capacidad, precisamente para evitar lo que te comento, que tú vayas a sobrepasar su capacidad. Entonces, la norma te dice, como ya seguramente los especialistas sabían que te podías pasar, te dicen, dimensionalo al 80%. Entonces, en vez de ser los 15 amperes, van a ser nada más 12 amperes. Entonces, si esos 12 amperes lo dividimos entre 1.5, nos dice que en un circuito de 15 amperes solo puedo poner 8 contactos. Entonces, de ahí, que es como nosotros vamos a poder dividir las cargas en la casa. En un circuito de 15 amperes siempre va a haber 8 contactos asignados en la parte de contactos. ¿Ok? Sí, mira, alguien pregunta si en la parte del
José Luis Álvarez, los 10 contactos en el circuito de 15 amperes son sencillos o dobles. Pues fíjate, según la imagen, los 180 volts amperes son para contactos sencillos y dobles. Es lo mismo, tanto el sencillo como el doble, su capacidad es 180 volts amperes. Solo aumenta a 360 cuando tienes en el mismo yugo el doble, que es la imagen que está a la derecha. No sé si quede claro, José Luis. Por ahí me lo hace saber. Entonces les digo, o sea, en el circuito de 15 amperes, para obedecer a ese porcentaje de dejarle el 80%, pues de preferencia que sean 8 contactos. Ok, eso lo vemos más adelante si quieres, Arriaga, lo de los 150 volts amperes son para ciertos circuitos, ciertas cargas. Ahorita lo vemos. Le damos a la que sigue, por favor. Miren, de hecho, aquí es lo que comentaba alguien en el chat del circuito de 1500 volts amperes. Si lo ven para la carga de alumbrado, pues viene, quise hacer esta pequeña tabla que es muy útil. Ahí, bueno, espero que les funcione. Donde viene el artículo de la norma, donde viene la parte de atribuible a ese tipo de carga. Por ejemplo, la parte del alumbrado va a venir en el artículo 220-12 y la de contactos en el 220-14i. Entonces, ¿ahí qué valor nos va a dar? Pues en el alumbrado va a depender de qué tipo de instalación sea, si es una vivienda, si es un hospital, si es un hotel, va a tener su valor en volts ampere por metro cuadrado, ¿no? En este caso, el 33 volts ampere por metro cuadrado corresponde a una vivienda. Después viene la parte del cálculo donde, bueno, pues ya lo multiplicamos el 33 por el área de la vivienda. Vamos a suponer que aquí es un área de 90 metros cuadrados, es una vivienda más pequeña entre el voltaje de fase a neutro y obtenemos la corriente que necesita llevar, ¿no? Normalmente en estos circuitos de alumbrado, pues pueden ser circuitos de 15 y 20 amperes, ¿no? Para vivienda. Aquí el 30 no va porque eso es como para servicio pesado. Ahora, hay factores de demanda que se aplican a las partes de alumbrado cuando superan ciertos valores. Eso lo podemos revisar en el 220-42. Eso se los pongo ahí, ¿no? Entonces, en la parte de contactos también va a haber sus reglas donde les digo 180 volts ampere aplica para un contacto sencillo o doble, como alguien lo mencionó. Y también vienen sus operaciones y su parte donde sacan el factor de demanda. En la parte de la secadora, ahí nos dice que nosotros podemos utilizar el dato de placa o un circuito de 500 volts ampere, lo que sea mayor. Si el dato de placa te da un valor en volts ampere mayor de 5000 volts ampere, utiliza el dato de placa. Si te da un valor menor, pues de preferencia utiliza el de 5000 volts ampere. Eso es lo que te marca la norma en el artículo 220-54. Y bueno, también en la parte de la secadora hay sus factores de demanda que vienen en el artículo 220-54. Y lo que mencionaban ahorita, en donde está el circuito de 1500 volts ampere, esto está en la parte de la lavadora. Ahí es donde ahí es donde se debe de considerar la parte del 1500. Y también el 1500 se puede utilizar en circuitos para aparatos pequeños. Ahí pues normalmente ese 1500 volts ampere, que va a depender del voltaje, en este caso para esa lavadora 220, pues van a ser 6.81 amperes, pero si lo utilizáramos para aparatos pequeños a una tensión de 120 volts, pues va a ser un circuito de 12.5 amperes, o sea, va a ser un circuito de 15 amperes también, ¿no? Y bueno, está la parte del horno y la estufa, donde pues ahí el valor que vas a utilizar para sacar la corriente va a ser directamente el dato de placa de ese horno, que pues yo he visto hornos en residencias que van de 3075 watts, ¿verdad? Aquí ese es el valor mínimo que te marca la norma, el de 1750 watts, para considerar en una estufa un horno eléctrico, ¿no? Y de ahí, bueno, pues también debes aplicar los factores de demanda porque aquí te dicen, por ejemplo, te dicen cuando tú vas a utilizar un horno o una estufa, tú, dependiendo si tienes uno, si tienes dos, vas a utilizarlo al 80%, vas a utilizarlo al 70%, ¿verdad? Dependiendo también su capacidad, si por ejemplo si es de 1580, de 1750,
la norma te dice, la tabla de la 220.55 te dice, utiliza ese valor al 80%. Por eso el valor que está ahí es de 1400 watts. Es el 80% del 1750. Si la capacidad fuera mayor a 3000, creo que es 3175, mayor a eso, pues tienes que utilizar otro factor diferente. Ya lo utilizas a un factor más bajo, creo que es 75. Entonces es importante revisar esa relación porque al final tú dices, oye, pero si ya sumo las corrientes o la capacidad en volts ampere y estoy calculando el alimentador, pues me da un valor de alimentador muy grande y tú tienes uno muy pequeño. Ah, precisamente dame uno más pequeño porque estás utilizando factores de demanda. Eso hay que tenerlo en cuenta. Le damos a la que sigue. Ahora vamos a entrar a la selección de conductores por ampacidad, la teoría. Le damos a la que sigue. Ahí nosotros tenemos tablas en la norma que vamos a mencionar ahorita, pero antes de entrar a ella, yo les quiero comentar que en el artículo 3.10.15 nos da una fórmula que es realmente donde nace la parte de la ampacidad. Esta fórmula nace por los ingenieros Níger Magrafe en 1957 y donde es esa fórmula que viene ahí es con la fórmula donde se sacaron las ampacidades de la norma de instalaciones, donde está considerando una temperatura inicial, una temperatura final y bueno, la I cuadrada R, que es el efecto Joule, que vamos a ver más adelante como resultados en las tablas. Le damos a la que sigue. Ahí nosotros vamos a encontrar la tabla, dos tablas para la parte de ampacidad en cables de baja tensión. La primera es la 310-15B16, que esta normalmente se utiliza, como lo ven en el dibujo superior, para conductores que van en una canalización o directamente enterrados a determinada temperatura ambiente, que en este caso son 30 grados centígrados. Como les comenté, pues en la parte de donde tenemos, hay una parte donde está el cobre, que son las primeras tres columnas de 60, 75 y 90, y después está el aluminio o el aluminio recubierto de cobre. Y si ven ahí en los calibres pequeños, que son menores al 6, no hay valor, porque es como les comento, en México está prohibido utilizar el aluminio o el aluminio recubierto de cobre en calibres más pequeños que el 6. Se utiliza en el 6, en el 4, en el 2, pero no se utiliza en el 8, en el 10, en el 12 y en el 14. No se utiliza en esos calibres, ¿no? Nada más para que lo tengan en cuenta. Y después nos vamos a la que sigue. En esta tenemos la 31015B17, tenemos la ampacidad para cables que van al aire libre, que en este caso pues es charola. Ahí pues como también les comentaba, tienen sus tres columnas y en la parte del aluminio no va a haber valor. Ahora, si ustedes se fijan, ¿cómo vamos a entrar? ¿En cuál debemos buscar? En la de 60, 75 y 90, la ampacidad, porque para el cobre me dan tres columnas. Pero muchos dirán, no, pues ese cable en la ficha de producto dice que es para 90 grados. Actualmente todos los productos, todos los tipos, el THHW, el THHN, el de Naglor, el XHHW, el RHHW, todos esos son para 90 grados porque su tecnología en el aislamiento nos permite operarlo a 90. Pero al momento de seleccionar la ampacidad, nosotros tenemos que entrar a las reglas del 110.14c, que es la siguiente. Si me apoyas con la siguiente. Aquí en el 110.14c1 nos viene la parte de la limitación por temperatura. Nos dice, si tú tienes en esa carga menos de 100 amperes o conductores de tamaños del 14 hasta el 1, tú debes de seleccionar la columna de 60 grados, ¿verdad? Si tienes ampacidades de mayores a 100 amperes o conductores mayores al 1 AWG, que son mayores, un 0, 2 ceros, tú tienes que entrar en la columna de 75 grados centígrados. Y entonces dicen, bueno, pues si entro la de 90, ¿cuándo la utilizo? Dice, se permite utilizar conductores con temperatura nominal mayor cuando nosotros utilicemos factores de ajuste por temperatura o por corrección. O sea, si nosotros vamos a llevar un circuito derivado o alimentador en una canalización donde excedemos más de 3 conductores portadores de corriente, y la temperatura obviamente va a ser diferente a los 30 grados y ya vamos a aplicar factores de corrección, nosotros ya desde ahí podemos escoger la de 90 grados centígrados. Esa es la regla. ¿Cuándo podemos escogerla? Cuando nosotros
apliquemos factores de ajuste por temperatura o por corrección por el número de conductores. Le damos a la que sigue. Y ahí, bueno, esos son los factores de corrección que les estoy comentando. Por ejemplo, si lo vemos en el lado izquierdo, nosotros encontramos una tabla en la norma 31015B2A. Esa tabla, si ustedes se fijan, en la parte de 30 grados tenemos el valor del 1, porque las tablas de ampacidad que nos da la norma están calculadas considerando una temperatura base de 30 grados centígrados. Por eso ese valor es 1, o sea, ahí no hay que corregir, ahí está directo. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos una temperatura menor? Como hay ciertos estados donde las temperaturas son más frías, que tengamos unas temperaturas como en el caso del centro del país, en el DF, que tienen temperaturas de 20 grados, 22, que están más frías, bueno, pues ahí la ampacidad va a subir, porque si se fijan tanto en la columna de 60, 75 y 90, pues se multiplica por un factor que la ampacidad la va a hacer más grande. Contrario a lo que pasa si la ampacidad es, por ejemplo, de 40 grados, que son temperaturas que se dan en el norte del país, ¿no? Ahí la ampacidad pues va a bajar porque el factor es menor al unitario. Entonces ahí, bueno, pues vamos a tener que aplicar este factor. Si nosotros tenemos menos de 100 amperes, tenemos que escoger la columna de 60 y cuando hagamos la corrección también nos tenemos que ir a la columna de 60. Si nosotros tenemos una corriente mayor a 100 amperes que nos dice que ya podemos utilizar la columna de 75 y tenemos que hacer corrección por temperatura, tenemos que entrar en la columna de 75 grados. Así es como funciona esto, ¿no? Y la corrección se hace sobre la temperatura ambiente. Ahora tú dices, yo estoy en el estado de, no sé, de Coahuila o de Durango o San Luis Potosí, ¿qué temperatura considero? De hecho, ya ahí Miguel Vázquez nos dijo, es parte de esa pregunta, la temperatura que considera para el factor de temperatura, la temperatura promedio máxima. Sí, así es. De hecho, es la temperatura que te pasa con agua. Esas temperaturas son las promedio anuales que se utilizan para el diseño de acuerdo con el estado. Es muy buena pregunta ahí, Miguel Vázquez. Sí es esa, porque pues obviamente vas a tener variaciones sobre el año, ¿no? Entonces se agarra la temperatura promedio anual y te digo, esa temperatura pues la publica con agua en sus diferentes eh, partes, ¿no? De redes, de páginas, de sitios web. Así es correcto. Y después aquí, bueno, pues nos vamos a pasar al ajuste, al factor de ajuste por el número de conductores, ¿no? Aquí, bueno, pues las tablas que vimos nosotros ahorita de ampacidad son hasta 3 conductores, pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos 4 o 6? Bueno, ahí tenemos que aplicar un factor. Si ven la ampacidad, si tuviéramos 4 a 6 conductores, se dice que está al 80%. O sea, ya no va a ir al 100%, ahora va a ir al 80%. Imagínense qué pasaría si nosotros empezamos a llenar conductores en esa canalización, que lleváramos 10, pues ya la ampacidad va a llegar al 50% de su capacidad. Es algo que no nos conviene. Y esos fenómenos se dan precisamente como lo vemos en las imágenes que están de las canalizaciones y los conductores. Cuando hay un gran número de conductores, pues se dificulta la disipación de calor y ese calor que generan los conductores unos con otros hace que la corriente baje, ¿no? Entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es dimensionar esas canalizaciones para que lleven el número de conductores adecuados. Ahí, por ejemplo, si lo quieren utilizar como ayuda en las tablas de la norma de instalaciones, en la parte del capítulo, creo que es en la parte última, donde está los anexos, vienen ahí las tablas, número de hilos en cables, creo que es la tabla 10. Esa viene en la parte del capítulo 10, ahí ya nos podemos dar una idea de cuántos conductores nosotros tenemos que meter en la canalización. Nos vamos a la que sigue, por favor. Aquí, bueno, vamos a hacer el cálculo, la teoría del cálculo por media tensión, por caída de tensión. Vamos a la que sigue. Aquí, bueno, como podemos observar nosotros, nosotros vamos a utilizar el método de caída por impedancia. ¿Qué nos dice la norma de instalaciones eléctricas? Abajo puse la referencia, artículo 210-19, A1, nota 4, o el artículo 215-2, A4B, nota 2. Nos dice que la caída debe ser de 3% en circuitos derivados, y cuando hay una combinación de circuitos derivados y alimentadores, pues no debe ser mayor al 5%, ¿no? Eso es lo que marca. Entonces, circuitos derivados que van desde el termomagnético hasta la carga,
de preferencia que no sea mayor al 3%. De preferencia, obviamente la norma no es algo que sea, es como recomendación, aquí no es debe ser, ¿no? Pero bueno, si tenemos una caída mayor de esos valores, pues podemos tener ahí calentamientos, etcétera, ¿no? Aquí, bueno, de la fórmula de impedancia podemos ver que el voltaje es igual a corriente por resistencia en circuitos de corriente directa. ¿Qué pasa en alterna? Esa resistencia cambia por una impedancia. La impedancia, como vemos, ZEF, que es Z eficaz, tiene dos componentes, la resistencia y la reactancia. Esa reactancia, que es una X, esa X se compone de XL y XC, que es reactancia inductiva y capacitiva. Pero cuando son circuitos residenciales, no hay distancias mayores a 80 kilómetros donde ya se tiene que tomar en cuenta la reactancia capacitiva, entonces se desprecia, por eso le puse un guión intermedio a la XC, y esa reactancia se convierte únicamente en reactancia inductiva, ¿no? Que ya es como lo vemos, ZF igual a R coseno del ángulo, que es el factor de potencia, más XL, que es la reactancia inductiva, por el seno del ángulo. Bueno, entonces ya de ahí vamos a calcular la caída de tensión, que va a depender para sistemas monofásicos, va a ser una fórmula donde dice ZF por 2 por L, que es la longitud, por la corriente, ¿verdad? La corriente, ¿cuál corriente? Dicen, ¿la corriente del conductor? No, la corriente que demanda la carga, ya con los factores de corrección, ¿verdad? Esa. Y bueno, si es un circuito trifásico, pues va a ser la fórmula de abajo, que va a ser ZF por 1.73, que es raíz de 3, por la longitud, por la corriente. Y finalmente, ese valor que nos dé esa diferencia de voltajes, tenemos que dividirla entre el voltaje de utilización, que puede ser 120 o 220, para obtener la caída de tensión en porcentaje. Ahí tenemos una pregunta. Dice, buen día, ¿algún conductor a prueba de corrosión en gas ácido sulfúrico, ya que estas plantas de aguas residuales? Ok, Moisés Carrillo. Contestando, ahí mira, bueno, pues se tendría que ver cómo está operando el conductor. Ahí, como les comentaba, algunas aplicaciones como el THHW puede operar en ambiente mojado. Sin embargo, cuando hay una combinación de otras sustancias como ácido sulfúrico, pues entonces ahí a lo mejor lo que conviene es que esos conductores tengan una protección mecánica, que sean herméticos y que eviten que esa sustancia, ese ácido, pues penetre al núcleo y dañe el aislamiento, porque pues una cosa es que el conductor esté en contacto con el agua, y otra cosa es que el conductor esté en contacto con una sustancia con la cual pueda tener una reacción química. Ahí habría que revisar. Ahí David comenta, la normatividad no es recomendación, es una regulación obligatoria. Ahí, bueno, esta norma de la NOM 001 es una norma oficial que dice, no intenta hacer una guía de diseño, trae los criterios de selección que algunos dice debe ser, pero en el caso de la caída de tensión, no dice debe, sino te dice, es como te dice, aquí debes, no dice debe, te dice, puede ser esto, en la parte de caída. En la parte de los factores de demanda, en la parte de aplicar el 125% para cargas continuas, ahí sí es debe. Pero de preferencia, pues la norma sí es un marco regulatorio que debemos seguir. Moisés Carrillo, las pastas no funcionan ni las pinturas. Ah, ok. No sé a qué te refieras con las pastas no funcionan ni pinturas. Bueno, si quieres lo vemos más a detalle. El conductor neutro es Alexis Dariel Olvera. ¿El conductor neutro es considerado como portador de corriente? Sí, cuando son circuitos de 3 fases, 4 hilos. Ahí sí. Y entonces ahí tendrías que utilizar un factor de corrección por agrupamiento del 80%. Cuando son sistemas de 3 fases, 4 hilos, el conductor es considerado, sí, porque en ese caso pues lleva corriente, ¿no? Sí. Bueno, entonces aquí, bueno, ustedes van a poder encontrar los valores de la impedancia de la Z en la norma de instalaciones, capítulo 10, tabla 9, o también lo pueden encontrar en el libro del IEEE 141. Ahí vienen datos de resistencia y impedancia.
Le damos a la que sigue. Ahí, bueno, esta es la tabla de la norma, donde les comento que viene la parte de las impedancias, viene la parte de la reactancia inductiva, la parte de la resistencia y la parte de la impedancia a determinado factor de potencia, tanto para el cobre como para el aluminio. Le damos a la que sigue. Ahí nosotros pues también si gustan utilizarlo como alguna ayuda, tenemos en el manual del electricista pues tablas para calcular la caída de tensión. Si lo ven en la parte inferior derecha, viene regulación de tensión cuando tenemos un sistema de una fase 2 hilos a 127, 3 fases 4 hilos, un sistema trifásico, 3 fases 3 hilos, o lo que comentábamos ahorita, un sistema de 3 fases 4 hilos. Y ahí vienen cuando se está a 127, 220, 440, y bueno, abajo vienen los porcentajes, ¿no? Y pues del lado izquierdo, si nos seguimos por los porcentajes, viene la distancia en metros. Entonces ahí subimos en el eje de las X, subimos con la distancia para finalmente irnos con con el dato de la corriente que está en el eje de las Y, ¿no? Y ya te da el calibre. Eso es como una ayuda, viene en el manual del electricista, al cual pueden obtener de las redes sociales de la marca. Le damos a la que sigue, por favor. Cálculo por cortocircuito, esta es la teoría, le damos a la que sigue. Aquí, bueno, es importante tomar en cuenta el dato del cortocircuito. Cuando lo calculas por ampacidad te da un valor, cuando la distancia donde vas a llevar el circuito es muy grande, lo afectas por caída de tensión porque puede cambiar de un calibre a otro, más grande por la distancia. Y entonces dices, bueno, pues ya tengo el circuito, ¿para qué lo hago el cálculo por cortocircuito? Por cortocircuito es necesario corroborar para saber que no vamos a tener daño en el conductor, sobre todo en su temperatura. Cuando nosotros excedemos por esa corriente de cortocircuito, excedemos la temperatura de los aislamientos, el conductor se daña, se deteriora y pues ahí tenemos una falla franca a tierra. En el caso de conductores de THHW, que son de PVC, su temperatura máxima que pueden soportar, no la de operación de 90 grados, la máxima es de 150 grados. En el caso de otros tipos de aislamiento para tipo industrial como XHHW o RHH, su temperatura de cortocircuito es de 250 grados. O sea, tiene una temperatura mayor. ¿Y por qué? Porque en los sistemas industriales normalmente los niveles de cortocircuito en la red pues, son más grandes. Entonces, por eso es que es conveniente utilizar aislamientos con mayor capacidad de aguante a la corriente de cortocircuito. Las fórmulas que vemos aquí, va a haber una fórmula para cobre, va a haber una fórmula para aluminio, y esta fórmula ustedes la pueden corroborar de la tabla 240-92B de la norma de instalaciones. Ahí vienen esas fórmulas que les comento y abajo vienen el significado de cada una de esas variables, ¿no? O sea, ahí viene que la I es atribuible a la corriente, la A te da el área en circular mills. Obviamente aquí hay que tener cuidado porque después de los circular mills hay que utilizar una conversión para pasarla a milímetros cuadrados y de ahí determinar qué calibre es. El tiempo te lo da en segundos. Si lo tienes en ciclos, si te dice 1, 2, 3 ciclos, pues tienes que dividirlo entre 60 para sacar los segundos. Sobre todo es importante porque las protecciones en el caso de residencial e industrial funcionan de 0.5 creo que a 2 ciclos. Eso es lo que nos marca por ahí un libro del IEEE que vamos a ver más adelante. Eso es lo que tarda la protección de los termomagnéticos de este tipo para residencial en operar, ¿no? Entonces de ahí esta fórmula te lo pide en segundos. La temperatura inicial, que va a ser la temperatura de operación, que en este caso va a ser 90, 75, y la temperatura final, que es la temperatura de cortocircuito de la que platicamos, que puede ser 150 o 250. Le damos a la que sigue. Aquí, bueno, nada más para resaltar lo de las temperaturas, les digo, lo que viene como 90 es la temperatura en una condición normal. Tenemos otra temperatura que es la temperatura de emergencia. ¿Qué quiere decir? Que con nosotros a trabajar un circuito en sobrecarga, nosotros solo podemos llegar hasta esa temperatura, 105, y también ciertas horas, creo que son 1500 horas sobre la vida útil del cable. Porque si trabajamos más tiempo ese conductor en sobrecarga, va a fallar.
pero eso es en sobrecarga, que ya ven que de repente nosotros llegamos a tener ligeras sobrecargas en los circuitos por cierto tiempo. Y luego la temperatura de cortocircuito, que pues esta ya te la da el estándar IEEE 242, que es el libro, el BUF. Ahí viene que para los materiales termoplásticos, mejor conocidos como PVC, es de 150, y los materiales termofijos, que son de XLP, que son los tipos XHHW o RHHW, pues llega hasta 250 grados. ¿Qué pasa? En la imagen lo vemos cuando sobrepasamos esas temperaturas, pues normalmente pues se puede desatar hasta un incendio si la tubería es de PVC y pues empieza a incendiar y pues, de ahí surgen muchos accidentes a raíz de cortocircuitos en los sistemas y lo hemos visto en las noticias recientemente, ¿no? Adelante. Entonces, vamos a llegar al ejemplo. Les pido que ya son unas 5 diapositivas más. Por favor, quédense con nosotros. El ejemplo dice calcular el calibre de los circuitos derivados y alimentadores de las siguientes cargas de una casa habitación que tiene un sistema 220-240, que es una fase 3 hilos, cargas continuas en una canalización conduit a una temperatura de 32 grados y las distancias máximas que se pueden tener en esa casa pues llegan a los 20 metros con un factor de potencia de 0.9. ¿Ok? Entonces ahí, bueno, tenemos qué cargas tenemos. Tenemos, a ver, nada más para responder la pregunta, dice José, buen día, ¿existe un software para calcular los calibres de los conductores en proyectos? Pues sí, hay tablas, inclusive, tablas de los fabricantes, hay software como diferentes marcas, ETAP, SKM, Power Tools, no sé, ¿no? Hay una serie de guías también y, bueno, donde puedes hacer el cálculo. Sí, sí hay. Bueno, regresando al ejemplo, ¿qué vamos a tener en esa instalación? 15 contactos sencillos, 100 focos LED de 15 watts, un circuito para una lavadora, que como ya lo veíamos, lo tomamos a 1500 volts ampere, una estufa eléctrica y una secadora eléctrica, ¿no? Que ahí para la secadora pues vamos a tomar de capacidad 5000 volts ampere. Entonces le damos al que sigue. De aquí, bueno, para sacar la corriente, muchos fabricantes, inclusive en el IEEE, de preferencia si quieren del fabricante, ¿no? Ya viene ya un compendio de lo que necesitas como diseñador o electricista para hacer tus cálculos. Y aquí nos, como el sistema era una fase, 3 hilos, pues agarramos la fórmula donde dice, de la tablita de la derecha, la que dice una fase y conociendo los volts ampere, pues ya podemos sacar los volts ampere por 1000 entre el voltaje, ¿no? Es lo que vamos a utilizar nosotros. Para el caso de contactos, pues utilizamos los 15 contactos sencillos por el valor de los contactos, que era 180 volts ampere, de acuerdo al artículo de la norma, divididos entre el voltaje de utilización para esos circuitos, que 120, nos va a dar que ahí es una corriente de 22.5 para contactos. Y luego nos vamos a la parte de los focos, que son 15 watts por 100 que teníamos, y luego utilizando un voltaje de 120, pues vamos a tener ahí 12.5, ¿no? Y después, bueno, nos vamos a la parte de la lavadora. En la parte de la lavadora utilizamos un circuito de 150 volts ampere y pues ahí tenemos la carga de 240, pues ahí nos da 6.25. La parte de la estufa hacemos lo mismo, utilizamos un factor de demanda para el valor de 1750 y que nos da 1400, lo que ya explicábamos, por 1, porque nada más tenemos 1 entre el voltaje, nos da 5.83. La secadora igualmente, nada más tenemos una secadora por 5000 volts ampere, entre 240 tenemos 20.8 amperes. Entonces ahí nosotros ya tenemos la parte de los amperes. Aquí, bueno, ya tenemos la capacidad para estos circuitos. De aquí, ¿cuál es el siguiente paso? Le damos a la que sigue. Aquí, bueno, vamos a hacer la corrección de esta corriente nominal que ya calculamos. Vamos a realizar la corrección por el 125% de cargas continuas. Y aquí ya le metemos, como vemos en la fórmula, hay una formulita aquí en la derecha, dice corriente corregida es igual a la corriente nominal que nosotros ya calculamos
por el 1.25, que es atribuible para circuitos derivados a la parte de cargas, cargas continuas, entre los factores. ¿Cuáles factores? El de agrupamiento y el factor de temperatura, ¿no? En el caso de agrupamiento, pues no lo vamos a aplicar, va a ser 1, porque nosotros nada más teníamos un sistema de 3 fases, de una fase 3 hilos, o sea, ahí no va a ser necesario. Y en la parte de la temperatura, pues sí, porque teníamos 32 grados, entonces ahí vamos a tener que corregir, como lo vemos, en la columna de 60. ¿Por qué en la columna de 60? Porque casi en todos los circuitos no superamos los 100 amperes. Y si recuerdan, si eran menos de 100 amperes o un calibre menor al 1 AWG, pues entrabas en la de 60. Por eso utilizamos para la corrección de temperatura la columna de 60 y nos da 0.91, ¿verdad? Entonces ya si lo vemos en la parte izquierda, cuando entramos, a ver, dice por ahí, un Dimoel, el factor de agrupamiento dependerá de cómo se distribuya la canalización. Sí, así es. Sí, porque a lo mejor yo lo estoy haciendo ideal de decir, ¿sabes qué? Va en la canalización va nada más este circuito de contactos, o este circuito de alumbrado focos, o este circuito de lavadora, o de circuito de estufa. Pero pues ya realmente en la realidad tú puedes tener de 7 o 8 cables en ese conduit. Entonces ahí te vas a tener que ir al factor de corrección, ¿no? Que en ese caso, pues para esos 8, pues ya va a estar, ya no va a ser al 100, va a ser al 70, ¿no? No tengo aquí la tabla, pero ya no va a ser al 100. Y sí, es como tú dices, va a depender de cuántos conductores llevemos en esa canalización. Es correcto. En el caso de Charola, como este tema se centra para la parte de residencia o comercio, pues el factor es diferente. Ahí se tendrían que revisar los factores de agrupación del artículo 392 aplicable a Charola. Si en la Charola tenemos monopolares y tenemos circuitos monopolares que estén en trébol, o si tenemos multiconductores, ahí los factores son diferentes. También son diferentes. Bueno, continuando con el ejemplo, ya después de corregir la corriente por la corriente nominal por el 1.25 y dividirla entre los factores correspondientes de agrupamiento y temperatura, pues ya tenemos una temperatura diferente, una corriente diferente. Ahí si ven, ya es una corriente mayor a la que nosotros habíamos considerado. Entonces, esa es la que tenemos que utilizar nosotros para hacer la selección del conductor. Esta corregida es la que tenemos que utilizar porque esa corriente es la que va a prevalecer en la instalación, ¿no? De igual manera, si nosotros hacemos el cálculo de caída de tensión, esta es la corriente que tenemos que utilizar porque esa es la situación que va a prevalecer en toda la instalación. Le damos a la siguiente. Ahí, bueno, pues como está en canalización, nos vamos a la 31015B16, que es para la parte de conductores en canalización. Y si vemos de la columna de 60 grados, como ya lo vimos, que son para menos de 100 amperes, nosotros vamos a escoger diferentes calibres. Va a estar el 14, que puede llevar 15, va a estar el 12, que puede llevar 20, y va a estar el 10, que puede llevar 30, porque teníamos un circuito que casi llevaba los 30 amperes, entonces ese va a tener que ser del calibre 10. Va a haber otros que son de 6, 7 amperes, bueno, pues es el calibre 14, y va a haber circuitos que rebasen los 15 amperes, 16, 18, 17 amperes, tiene que ser el 12, ¿no? Cuidando que en cada uno de esos circuitos no se supere el 80% del valor. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo tengo un circuito que puede llevar 15 que debe ser de 15 amperes, pues no escojo el del calibre 14 de 15 amperes, no, ahí debo de escoger el de 20, porque para poder utilizar el de calibre 14 de 15, la corriente debe estar un 80% menos del 15. ¿Qué quiere decir? 12 amperes. Si el valor está en 11, está en 10, bueno, entonces sí puede ser el 14. Eso porque así lo marca la norma para circuitos derivados de 15 y 20 amperes. Le damos a la que sigue. Dice alguien, Juan de Jesús Simbrón, dice, en charolas utilizadas un factor de 2.15 veces el... Sí, de hecho, mira, ese 2.15 en charolas se utiliza cuando son cables que van en trébol. Cuando son cables que van en trébol, en la charola se tiene que poner una separación de 2.15 veces. Ahí es cuando aplica, pero como les comentaba aquí, no
No lo vamos a ver eso. Aquí, bueno, se sigue después ya de las ampacidades que tengamos, vamos a hacer la selección del calibre que lo vimos en la tabla anterior, cuando eran 30 amperes, pues aquí seleccioné el calibre 10, cuando eran 17 nos fuimos al calibre 12 que podía llevar 20, cuando es 8.58 al calibre 14 que lleva 15, abajo la estufa lleva 8.01, pues el calibre 14 también me sirve. En el caso de la secadora, pues casi ya vamos a llegar al 30, pues es el calibre 10, ¿no? Al final, si ustedes ven, todas estas corrientes yo las voy a sumar, pues para hacer el cálculo del circuito alimentador de ese tablero y me da 92.1 amperes. De aquí, bueno, pues entramos a utilizar los factores de demanda para circuitos alimentadores que las reglas están en el artículo 220.80 o 220.83, donde nos dicen, bueno, si tú tienes ya en la suma de capacidad 10 kilovolts amper, tú utiliza el cálculo del alimentador al 100%. O si tienes 12 o 13 kilovolts amperes, tú utilizas los primeros 10 kilovolts amperes al 100 y el resto al 40%. O también hay otras reglas que te dicen, bueno, utiliza los primeros 8 kilovolts amperes al 100 y si tuvieras más, el resto al 40%. Utilizando esas reglas, pues obviamente si tuviera 92.1, yo tuviera un cierto calibre, pero aplicando esas factores de demanda que muchos dicen, sabes que yo utilizo el 50 o el 75, que el 75 también te lo recomienda la norma, bueno, pues te da un calibre 6 AWG que puedes llevar 75 amperes. De ahí es donde se utiliza los factores de demanda solamente para circuitos alimentadores. Esas son las reglas. Le damos al que sigue. Y bueno, haciendo el cálculo de caída de tensión, aquí vamos a escoger solo un calibre y después los vamos a mostrar en una tabla. Escogimos el calibre 14 para hacer el cálculo de caída de tensión. Si recordamos, creo que la longitud era de 20 metros, máxima la que podíamos tener dentro de la casa. Entonces, de esta tabla que tenemos, de estas tablitas que tenemos en color verde, que lo sacamos del capítulo 10, tabla 9 de la NOM 001, obtenemos el valor de reactancia inductiva y de resistencia para el calibre 14, lo ponemos en la fórmula, también dijimos que teníamos un factor de potencia de 0.9 y abajo tenemos la conversión del factor de potencia en el seno del ángulo, que para 0.90 es 0.44. Lo metemos en la fórmula, la Z eficaz me va a dar 9.26 y con esa Z eficaz yo calculo la diferencia de voltaje con la Z, 2 por la longitud, la longitud eran 20 metros, en este caso la fórmula te lo pide en kilómetros, por eso es 0.02. La corriente que agarramos como ejemplo de este calibre la corriente es 8.58 para ese calibre 14 de las cargas que anteriormente ya calculamos y nos da 3.18, la diferencia en voltaje. Ese 3.18 lo vamos a dividir entre el voltaje de utilización de esa carga. Si esa fuera para contactos se dividiría entre 120, pero esta seguramente era para la estufa, etcétera. Entonces ahí se divide entre 240 por 100 y te dice que la caída es de 1.32. Como es un circuito, en este caso derivado, pues no debe ser mayor a 3, ¿verdad? Entonces cumple. Le damos a la que sigue. De aquí ya podemos ver el cuadro donde ya aplicamos la caída para cada uno de los circuitos de contactos, focos, lavadora, estufa, secadora. Y vemos un área de oportunidad y en los dos primeros de contactos y focos. Ahí vemos que la caída de tensión es de 3.58 y 3.43, o sea, ahí andamos arriba del 3%. Los podemos dejar así porque no es tanto, si fuera un 4 o un 5, pues yo diría, ¿sabes qué? Si en el caso de contactos ya fuera un 4% 5 de caída de tensión, pues yo diría, ya pásate a un calibre mayor del 10, pues a lo mejor un 8, o divide ese circuito en dos, y de igual manera el de focos, si fuera una caída de 4 o 5, o sea, más grande por ciento, en vez de utilizar un calibre 12, pues me pasaría a un 10. Ahí es donde nosotros hacemos el cambio de calibre por la longitud. En el caso de la lavadora, estufa o secadora, pues vemos que la caída es muy pequeña, ¿verdad? En lavadora 1.32,
estufa 1.24 y secadora 1.70. O sea, ahí la caída no es tan grande. Entonces los calibres que seleccionamos para esos circuitos de la lavadora 14, estufa 14 WG o secadora 10 WG, pues son correctos. Le damos a la que sigue. Ahora, ¿qué pasa en el caso del cortocircuito? Pues ahí vamos a obtener el cálculo del cortocircuito, considerando que pues aquí donde vamos a calcular hay un transformador en ese fraccionamiento donde ya todo es subterráneo, que el transformador es de 45 kilovolts ampere. Y bueno, si vamos a los datos del fabricante, nos va a decir que bueno, esta marca Prole, que parece transformador de 45 kilovolts ampere, tiene una relación de voltaje de 13.200, 220, 127 y una impedancia de 3.81. Con esos datos es suficiente para sacar la corriente de cortocircuito, perdón, utilizando el método de bus infinito, que es lo que vemos en la parte inferior del transformador, donde nos dice que la corriente de cortocircuito se calcula de los kilovolt ampere, perdón, por 1000, que son 45, entre el 1.73, que es la raíz de 3, por el voltaje del secundario, entre la impedancia del secundario, que ese 3.81, si pues ya pasa a ser 0.0381. Nosotros haciendo esa operación sacamos el cortocircuito en ese punto, que es el que nosotros vamos a utilizar para hacer el cálculo de lo que queremos. Utilizando la fórmula de la derecha ya se puede determinar el área del conductor que nosotros necesitamos con respecto a ese nivel de cortocircuito. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un transformador más pequeño al de 45? Que es como funciona, hay en diferentes colonias donde el suministro está todavía aéreo. Hay transformadores de 15, de 25, más pequeños, ¿no? Pues ahí el nivel de cortocircuito es directamente proporcional, va a ser más pequeño. O si tenemos un transformador de pedestal más grande de 112 kilovolts amperes, pues el corto puede llegar hasta los 5000, es más grande, entonces hay que tener en cuenta eso. Esta fórmula que estoy mostrando aquí para el cortocircuito la habíamos visto que dependiendo del material, si es cobre o aluminio, aquí es un cobre, y también las temperaturas, el T1 y el T2 va a depender de qué aislamiento sea. En el caso nosotros calculamos a 75 grados, bueno, la temperatura de operación normal que nos dan estas gráficas nada más está a 75 y a 90, nosotros lo vamos a hacer a 75, y por ser un THHW, pues la temperatura de cortocircuito que va a soportar este compuesto, pues es 150. Entonces, esto lo vamos a hacer en un tiempo de 0.16 segundos, que es un ciclo, que es más o menos lo que se tarda la protección de una vivienda, para finalmente nosotros obtener un área, que nosotros obtenemos por ahí el área de 7.413 de área. Ahora, esa área está en circular 1000, nosotros tenemos que dividirla por un factor que es 1973 para obtener los milímetros cuadrados, que son 3.75, que al final eso, si lo corroboran con las tablas de la norma, un 3.75 es casi equivalente a un calibre 2. Entonces, el calibre mínimo para soportar ese nivel de cortocircuito en la red tiene que ser un 12. O sea, el 14 va a tener problemas en caso de falla, nada más para tenerlo claro. Le damos a la que sigue, por favor. Y bueno, ya finalmente vamos a terminar con esta diapositiva, que es el nivel de cortocircuito en todos los puntos de la casa. En la parte de contactos, nosotros tenemos que, pues nosotros calculamos un calibre 10, con las características del sistema, la corriente de cortocircuito, nos dice que un 12, pues estaría bien, ¿no? Entonces el 10 es suficiente, es correcto. En el caso de focos, nos dice que nosotros por amplicidad calculamos un 12, por cortocircuito el 12 es correcto. En el caso de la lavadora y la estufa es el área de oportunidad, porque pues ahí nos decía el cálculo que el mínimo era un 12 y nosotros le estamos metiendo calibre 14, entonces aquí tendríamos que tomar una decisión en si incrementarlo, ¿verdad? Porque si hubiera una falla por cortocircuito, pues estos son los circuitos que normalmente saldrían perjudicados. Y en el caso de la secadora, pues ahí vemos que marca que seleccionamos un calibre 10, pues está sobrado, ¿no? Porque nos sigue marcando el calibre 12. Entonces le damos a la que sigue. Se me hace que con esta
diapositiva llegamos al final de la presentación. No sé Sí, si así es, Rodolfo. sí, si tenemos alguna pregunta, ¿cuál es la dinámica, Mauricio? Apóyame. Sí, claro. Bueno, primero que nada, gracias, Rodolfo. Gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos toda esta información. Y bueno, ya para cerrar rapidito, les platicamos a nuestros compañeros que tenemos esta promoción Help e Indiana. Consiste en, por cada caja de cable Indiana que compres, te llevas un boleto de cine, y si eres el técnico, la persona que más compras realiza, te llevas este kit de instalación modular. Lo único que tienen que hacer es entrar a la página Super Indiana Te Premia. Ahorita las compartimos aquí por el chat. Darle clic a este botón de WhatsApp, enviarnos su ticket de compra y listo. Y ya están participando. Ahorita les comparto por acá la liga, y también nos gustaría pedirles apoyo a ustedes a contestar esta encuesta. Esta encuesta es una encuesta también de Indiana y de Vía Cable, es para conocer su opinión. Entonces nos ayudaría muchísimo si pudieran escanear este código QR y apoyarnos contestando esta encuesta. Entonces, bueno, mientras comparto las ligas por acá, ¿alguna pregunta que quede para que Rodolfo la responda? Una vez más, Rodolfo, muchas gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí. También, compañeros, gracias por acompañarnos en este webinar. Gracias a Indiana. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, participar en todas las dinámicas. Y nada, muchas gracias y nos vemos a la próxima. Muchas gracias.